Estimadas y estimados, sean todos ustedes bienvenidos. Nuestra misión como Universidad Autónoma de Chile va mucho más allá de la docencia de pregrado y posgrado y la investigación. Para nosotros es fundamental la transferencia y divulgación del conocimiento a la sociedad y en particular hacia actores claves como son ustedes. La emergencia sanitaria derivada de la pandemia ha traído consigo cambios profundos en la vida cotidiana de las personas, generando altos montos de estrés, los que deben ser atenuados para evitar un impacto serio sobre la salud. No obstante, por ser esta situación inédita en nuestras vidas, no existe claridad acerca de cómo atenuar el estrés y su impacto. Se habla de contención emocional sin tener mucha claridad acerca del significado de este concepto y su implementación en la práctica. Es por ello que esta charla intentará precisar el concepto y entregar sugerencias prácticas para implementar con niños y adultos. Le damos la más cordial bienvenida entonces a esta charla ¿Qué significa la contención emocional? A cargo de la doctora Amanda Céspedes, quien es neuropsiquiatra infantil de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Educacional Amanda, entidad sin fines de lucro que busca instalar el modelo de neurociencias aplicadas a las políticas públicas en educación y protección de derechos del niño, aportando a la gestión educativa, tanto al interior de la aula como a nivel local y central. Desde ya, los invitamos a formular sus preguntas a través de nuestro chat y al terminar la exposición intentaremos dar respuesta a la mayor cantidad posible. Doctora Amanda Céspedes, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes a toda esta extraordinaria audiencia. ¿Me están escuchando? Estoy muy contenta de poder estar con una audiencia que sé que se ha organizado desde Arica al sur. Y es así como quiero saludar a algunas comunas, las que recuerdo, Romeral, Linares, El Sauce, la octava región, en el norte también, en el norte chico, en fin, todos, muchas gracias a todos por estar acá interesados en el tema que vamos a ver hoy día. Vamos a compartir un PowerPoint para que podamos ajustarnos entonces a el tiempo que tenemos determinado. ¿Qué significa contención emocional? Este es uno de los términos estrella hoy día. Ustedes han visto que ha ido variando la oferta de conceptos que motivan y que desafían a las personas en estos tiempos de pandemia. Y hoy, en las últimas semanas, últimos meses quizás, se ha ido poniendo de relieve el concepto de contención emocional, muy especialmente frente a los niños que están sufriendo ya más de 120 días de encierro y también muy especialmente para los adultos que se han visto enfrentados a situaciones muy difíciles como las pérdidas del trabajo, como la situación de tener que estar encerrados sabiendo que hay familiares que están enfermando, en fin. Vamos a preguntarnos entonces, primero por el significado. Y como siempre nos dicen en el colegio, vamos al diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario respecto a contención? Vamos primero a dividir el concepto en dos, contener o contención y emocional. El diccionario dice que contener es encerrar o albergar dentro de sí. Pero también dice que es reprimir algo para que no haga daño. Esto sería contención. Y acá quizá esta imagen nos ayuda mucho a entender este fenómeno. Quienes me conocen, quienes han estado en seminarios conmigo, saben que para mí la imagen es fundamental cuando yo quiero explicar algo, sobre todo cuando quiero explicar algo que es complejo de entender, como todo lo que tiene que ver con el cerebro y las neurociencias. Acá tenemos una represa. Ustedes ven el agua contenida y ven un muro muy alto, sin duda alguna. ¿Qué es una represa? Es una estructura que tiene como objetivo desviar o detener el agua, o ambas cosas, para aprovecharla o evitar que cause daños.
Acá tenemos quizá la imagen más poderosa, más potente de lo que es la contención. Evitar que algo se desborde, detenerlo, ¿no? ¿Para qué? Para aprovecharlo. Y cuando nosotros hacemos contención emocional, permitimos que esa persona, ya sea un niño o un adulto, tenga momentos cotidianos aprovechables, esté en bienestar emocional y por lo tanto, tanto la persona como el medio estén en una situación beneficiosa y también para evitar que cause daños. Pero aquí vemos una represa. Esta dicen que es la represa más peligrosa del mundo porque no la han podido desarmar, pero vean ustedes de qué manera está ya tan deteriorada. Si vamos al concepto de contención emocional en los seres humanos, hay seres humanos que están al borde del desborde, ¿no? Es lo que en el ámbito de la medicina laboral se llama burnout. O también, en términos más sencillos, cuando hablamos de un estrés severo, al borde del colapso, al borde del desborde. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos esta fotografía, y esta era un fotógrafo que iba pasando por este lugar, por este túnel, y vio a este muchacho, y le tomó esta fotografía. Y podemos decir entonces, con toda propiedad, que este muchacho está desbordado emocionalmente, como una represa que ya no puede contener más sus emociones y está a punto del desborde. Y puede hacerse mucho daño, porque si ustedes ven, este es un túnel por donde pasa el tren y podemos imaginar que quizás este muchacho está pensando en quitarse la vida, en hacerse mucho daño. Pero dijimos contención emocional. Y para ello tenemos que aclarar primero qué son las emociones. Hablamos muchísimo de emociones, más que nunca en esta situación de pandemia, ¿verdad? Contención socioemocional, contención emocional, desborde emocional, compromiso emocional, etc. Pero ¿qué son las emociones? Vamos a decir que son las respuestas del organismo frente a lo que nos ocurre. ¿Por qué? Porque somos seres vivos y estamos instalados en el medio de las circunstancias. Y las circunstancias están ocurriendo y nos están impactando. ¿No? En psiquiatría utilizamos generalmente el concepto de demandas. La vida nos demanda. Y es así como tenemos demandas que vienen desde el mundo externo. Pero también tenemos demandas que mueven emociones en nuestro mundo interior. Los recuerdos, por ejemplo. ¿O quién de ustedes no ha despertado perturbado por un sueño perturbador? Y ese sueño ocurrió en tu mundo interior y sin embargo movilizó en ti emociones. Entonces, vamos a entender que las emociones son respuestas, pero quisiera que aquí pusieran mucha atención. Son respuestas del organismo, no son respuestas de la mente. Y desde ese punto de vista, insistimos mucho en que ya en este siglo XXI no debiéramos hablar solo de lo mental, debemos hablar de todo el organismo, lo integral, porque hay personas que experimentan sus emociones en la mente. Por ejemplo, una idea obsesiva de catástrofe, me voy a contagiar. Pero hay personas que están tranquilas en la mente, dicen, no, yo estoy tranquila, sé que no me va a pasar nada. Pero mira, lo que a mí me está molestando terriblemente es el colon, o es el dolor espantoso que tengo en la espalda, ¿no? Y entonces las emociones se están manifestando en otro lugar. ¿Recuerdan ustedes, que espero que todos hayan visto esta película, Inside Out, que en Chile se tituló como Intensamente? Bueno, una película de Pixar preciosa que objetivó las emociones, les puso personaje, y ahí tenemos la rabia, el miedo, la frustración, la pena. Y esa niñita de vestido amarillo, con esa sonrisa encantadora, esos ojos abiertos al mundo, como los ojos de un bebé interesado, se le llamó alegría, pero vamos a llamarle equilibrio emocional. Y este concepto de equilibrio emocional nos va a servir mucho porque vamos a entender que contener emocionalmente a alguien, que puede ser nosotros mismos,
en un proceso de autocontención, o puede ser contener al otro, es tomarlo de la mano, metafóricamente, para llevarlo al equilibrio emocional. Porque cuando estamos en equilibrio emocional, estamos en bienestar. El equilibrio emocional es algo dinámico, no es un estado, ¿no? Un estado fijo, inmutable. Es algo muy dinámico, pero aunque sea dinámico, aunque esté cambiando minuto a minuto, si nosotros nos autoexaminamos y estamos en equilibrio emocional, nos vamos a sentir como esa niñita de vestido amarillo, con esa sonrisa y con esos ojos interesados. Veamos esta imagen que nos parece tan lejana, ¿verdad? Tan lejana. Ya viene el verano, pero ¿quién de ustedes se está imaginando que va a poder estar en una playa tan abarrotada como esta? Y sin embargo, quienes están acá están bien, están en bienestar, están en armonía, están muy contentos. Para quienes han hecho cursos conmigo, pudiésemos decir, están liberando cantidades de dopamina, ¿verdad? Están muy contentos. No tenían idea todavía de lo que era el COVID, de lo que era el coronavirus, de lo que nos hizo Wuhan, como dicen algunas personas. Nada, estaban en armonía emocional, felices, en vacaciones, no se acordaban del trabajo, en fin. Sin embargo, llegó marzo y las cosas cambiaron. Y acá tenemos Wuhan, el aeropuerto, y podemos ver de qué manera las cosas cambiaron. Muy pocas personas, estas personas protegidas, y ahí vemos uno que está muy desconfiado mirando a quien está haciendo sanitización, que no se le vaya a acercar demasiado. El mundo cambió en tan poco tiempo. ¿Y qué nos ocurrió? Perdimos nuestro equilibrio emocional, perdimos nuestra armonía emocional, salimos de allí y salimos hacia las dimensiones que nos mostró Pixar. Salimos a la dimensión del miedo, salimos a la dimensión de la rabia. ¿Por qué tenía que pasar esto? Malditos chinos de Wuhan, ¿verdad? Más de alguien gritó así. Salimos al ámbito de la tristeza, porque perdimos a un ser querido por culpa del COVID. Salimos al campo de la frustración, sobre todo los niños, en fin. Y acá tenemos el miedo, la ansiedad, ¿no? Que se instaló en nosotros repentinamente. ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué nos ocurrió? Acá tenemos la frustración, sobre todo en los adolescentes. Quiero ir a la cancha, quiero ir a jugar fútbol, ya me tiene aburrido este encierro. Ya no estamos en armonía emocional por culpa de algo tan pequeño, tan invisible como un virus. ¿Qué nos ha ocurrido? Que se ha instalado en nuestras vidas la amenaza. Y llevamos más de 120 días sintiéndonos amenazados. Y acá tenemos otro concepto, el concepto de amenaza. Vamos a definirlo. ¿A qué le vamos a llamar amenaza? Vamos a decir que es la percepción de que algo o alguien puede dañarnos física o psicológicamente. Las personas que están en familias, en sistemas familiares en los cuales hay violencia intrafamiliar, viven permanentemente amenazados porque no saben en qué momento va a estallar violentamente el agresor o la agresora y va a dañar física o psicológicamente. La amenaza es una advertencia, es algo que puede ocurrir. La amenaza no es algo que se instaló, sino que es algo que podría instalarse en nuestras vidas. Eso es muy importante. Y también es muy importante que entendamos que la amenaza puede ser una percepción pasajera, pero que también se puede instalar de modo permanente en nuestra vida. Y esto a mí me interesa mucho destacarlo, porque cuando la amenaza se instala de modo permanente en nuestra vida, nos enfermamos. Perdemos para siempre nuestra armonía emocional y nos empezamos a enfermar. En cambio, cuando la amenaza se instala en nuestras vidas como una percepción pasajera y logramos alejarla de nosotros, deja de tener peligro para nuestras vidas y nos mantenemos sanos. Y vamos a ver que
la cualidad de saber contener emocionalmente a otro o autocontenernos emocionalmente a nosotros mismos implica aprender a transformar una amenaza en una percepción pasajera de amenaza, ¿no? Y no en una percepción permanente, constante en nuestra vida que nos puede enfermar. Recordemos esta imagen, la imagen de la represa resquebrajada. Este muro anuncia que en cualquier momento puede venir una luz incontenible de agua arrasando sembrados, arrasando caseríos, arrasando pueblos, incluso arrasando la mitad de una ciudad. Cuando enfermamos, eso es lo que ocurre con nuestro organismo. Nuestro organismo queda arrasado. Y entonces, qué importante es que haya alguien cerca nuestro que pueda contenernos. Pero también es muy importante que nosotros mismos sepamos cómo autocontenernos. Porque puede ocurrir que no haya nadie. ¿Cuántos ancianos hoy día? Muchos niños me han dicho, tengo tanta pena por mis abuelos, porque están solos en un departamento desde marzo. Ni la nana va, ¿no? Mi mamá se asoma en la puerta y les deja un canastito con comida. Bueno, esos ancianos están solos enfrentando la amenaza y uno espera que ellos sepan autocontenerse. No siempre tenemos que esperar de los demás, ¿no? También nosotros debemos saber autocontenernos. Este es otro concepto fundamental. La amenaza no se vive de la misma manera por todas las personas. La amenaza se vive diferentemente según el grado de resiliencia y, dicho de manera negativa, según el grado de vulnerabilidad. Y por eso es tan importante para quienes trabajamos en educación no olvidar a los grupos vulnerables. En nuestra comunidad educativa hay niños que son muy vulnerables y hay apoderados y padres que también son muy vulnerables. Y en ellos la amenaza se vive de manera más intensa y la probabilidad de perder el equilibrio emocional es muy alta, de irse a la comarca de la pena, de la rabia, del dolor, del desánimo, en fin. Y allí se hace tan necesario nuevamente la contención emocional, ¿no? ¿Quiénes son vulnerables? Para que no lo olvidemos, todos los niños. Todos los niños son vulnerables, pero muy especialmente los más pequeños, los menores de 5 años. También son vulnerables en esta situación que estamos viviendo los alumnos de cuarto medio, los alumnos de primer año de universidad y los chicos de primero y segundo básico, ¿no? Que esperaban con ansias saber lo que era entrar por fin a la escuela básica. Ojo, los ancianos son muy vulnerables, muy especialmente cuando están desvalidos. Las personas con problemas de salud, sin duda alguna, ya lo ha dicho cuántas veces el Ministerio de Salud, y las personas que viven en condiciones muy precarias de vida, ¿no? Que tenemos una población muy alta en Chile de gente que vive en condiciones muy precarias de vida. Bueno, estos son, dicho de esta manera, quienes necesitan con mayor urgencia y con mayor presencia a alguien que pueda hacer contención emocional en ellos. Niños, ancianos, enfermos y quienes viven en condiciones precarias de vida. Entonces, si no hay contención emocional, estamos en serio peligro. El muro de la represa amenaza con derrumbarse, ¿no? Y el miedo, la tristeza, la rabia o la frustración se pueden transformar en emociones muy tóxicas. ¿Y qué quiere decir una emoción tóxica? Porque se dice que no hay emociones ni buenas ni malas, ¿verdad? Las emociones son las respuestas frente a la vida. Cuando te instalas en una emoción como el miedo, como la tristeza, como la rabia, como la frustración, y no puedes salir de allí, esa emoción, que en otros momentos quizás fue la brújula que dirigió tu vida, se transformó en un elemento muy tóxico en tu vida. Es la persistencia de una emoción lo que la transforma en una emoción tóxica. ¿Quién, por lo tanto, es
el único o la única que puede evitar que esto se transforme en una enfermedad, ¿no?, que nos haga mucho daño y que si es una población vulnerable puede significar una enfermedad muy grave e incluso la muerte, por ejemplo, en los ancianos, la contención emocional. Solo la contención emocional puede alejar el peligro de estas emociones tóxicas instaladas para siempre, por mucho tiempo, en la vida de una persona y pueden restablecer el equilibrio. La contención emocional, por lo tanto, aparece como fundamental, ¿verdad? Algo que es muy importante, que yo escuché en algún momento a alguien que hablaba de esto mismo en un webinar y decía que la contención emocional era una capacidad humana. No, no es así. La capacidad para contener las emociones no es privativa de los humanos. La vemos también en las otras especies animales. Y es muy interesante porque cada vez van apareciendo nuevos datos que indican que incluso especies muy simples, ¿no?, también tienen la capacidad de respuesta hacia el otro de contención emocional, ¿no? Y acá vemos un grupo de elefantes. Bueno, son mamíferos extraordinariamente inteligentes y están muy contentos, están felices. Ustedes ven que ahí que están con sus trompas, muy contentos. Sin embargo, ellos saben que siempre hay una amenaza en el lugar donde viven, siempre hay depredadores. Y como pueden ver ustedes, rodean a los animales más jóvenes que perciben más agudamente la amenaza y por lo tanto necesitan más contención emocional. Y acá vemos un pandita que está con pena, algo le ocurrió, se cayó del árbol y viene entonces la madre o el padre panda y lo contiene emocionalmente. Esta imagen es muy bonita, me gusta mucho, porque cuando tú contienes emocionalmente de manera muy efectiva, es cuando tú acercas al otro a tu corazón, ¿no? Y acá este oso u osa panda está acercando a su corazón, a su pandita, para contenerlo emocionalmente. Y veamos esta imagen también. Algo ocurrió en el hábitat de ese cisne precioso que ahuecó el ala y llamó entonces a sus polluelos para protegerlos. Sabe hacer contención emocional. Vamos entonces a analizar de una manera relativamente sintética, ¿no?, porque estamos con un tiempo muy breve, algo respecto a contención emocional. Vamos a decir que podemos hacer autocontención y podemos hacer contención a otros, o otros pueden hacer contención emocional hacia ti. Esto es muy importante, ¿no?, porque si solo dependiéramos de otros, sería terrible. Imaginen hoy día en confinamiento, o imaginen a alguien que está privado de libertad, o alguien que está enfermo, solo en una sala de hospital, como ha pasado, ¿no?, con las personas que han tenido que ser hospitalizadas por el COVID y que están solas, no pueden ver a un familiar. A lo más ven a un astronauta que entra cada cierto tiempo a revisar todo el aparataje médico que tienen. Si esa persona no hace autocontención, su organismo comienza a fragilizarse. El muro de la represa amenaza con derrumbarse. ¿Qué debemos contener? Cuando hablamos de contención, la pregunta es, ¿qué debemos contener?, ¿no? Y acá vamos a usar otra imagen. Aquí hay un cerro y se está construyendo una autopista e indudablemente el cerro puede derrumbarse, parte del cerro, un temblor, algo puede derrumbarlo, y entonces se ha construido un muro de contención. Y esta imagen nos va a servir para que entendamos qué no es contención, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, pero si yo lo contengo emocionalmente a este niñito, ¿no?, pero lo que está haciendo no es ni pálidamente una contención. Veamos. Ya, no llores, pues. No llores, si ya va a venir, se va a pasar el bicho este, ya. Si no es para tanto, ya. Lleva 120 días encerrado, pero no es para tanto. Y el adolescente que golpea el muro, furioso, encerrado. Ya, pero si no te enojes, si no es para tanto. O no te frustres.
¿Y para qué tienes miedo si no pasa nada? Esto no es contención emocional, ¿no? Contener es legitimar la emoción, entender el desborde, simpatizar, empatizar con ese muro resquebrajado y decirle, muro resquebrajado, yo voy a fortalecerte, ¿no? Eso es contención emocional. Es ayudar de modo preciso a recuperar el equilibrio emocional. No es no llores, no es no te enojes, cállate, deja de quejarte, ¿no? Sino que es empáticamente ayudar de una manera muy precisa. La contención emocional, vamos a ver luego que es un recurso específico, preciso, para recuperar el equilibrio emocional. La contención emocional es una ciencia y la contención emocional es un arte. Y por eso, cuando a veces me preguntan, ¿no? Doctora, ¿y cómo hacemos contención emocional con los niños cuando vuelvan al aula? Yo les digo, no es una respuesta fácil. A veces me pasa que en el chat, ahí en un Zoom, ya, denos 2 ideas respecto a cómo hacer contención emocional. Es una ciencia y es un arte. Una ciencia, ¿por qué? Porque requiere conocimientos. Y los conocimientos que las personas deben tener para saber hacer contención emocional se refieren al mundo de las emociones. Y si hay algo que el chileno, término medio, no conoce, es el mundo de las emociones. Hay un niño llorando en la calle, ¿no? Y la mamá trata de consolarlo. Y pasa un adulto y observa la escena. ¿Y qué le dice? Ya, señora, córtela, no lo malcríe, una buena cachetada nomás, ¿no? Y ese adulto cree que sabe de emociones. Entonces, es una ciencia porque requiere conocimientos muy precisos acerca del mundo de las emociones. Y es un arte, ¿por qué? Porque requiere poseer ciertas habilidades que no todos poseen. Como dice el famoso dicho acá en Chile, hay que tener dedos para el piano. Y si ustedes quieren una estadística, les debo decir que de 10 adultos, solo 2 tienen dedos para el piano, ¿no? Y los otros 8 no lo están haciendo bien. Ahora, de esos 8, probablemente 6 pueden aprender. Y hay 2 que no tienen remedio, ¿no? Que no van a poder aprender. Son personas muy rígidas, son personas recalcitrantemente rígidas y además aferradas a sus prejuicios. Esas personas rígidas y aferradas a sus prejuicios, y he conocido tantos así en mi trabajo profesional, yo digo, esta persona no puede hacer contención emocional, imposible. A lo más va a decir, cállate, no llores, ándate a tu pieza, cobarde, ¿verdad? Pero no va a poder hacer contención emocional. ¿Por qué es una ciencia? Porque requiere que tengamos conocimientos, indudablemente. ¿Y cuál es la ciencia de la autocontención emocional? La ciencia del saber contener a otros, ¿no? Y la ciencia de la autocontención emocional. ¿Cuál es ella? Veamos. Nos dicen que la autocontención emocional es muy fácil. Mira, para estos tiempos difíciles, consíguete una receta con un doctor, toma XXX y en este remedio vas a encontrar tu paz interior. La verdad es que acá en rojo está el secreto. La paz es interior y no se obtiene desde el exterior, no se obtiene con una receta ni con una píldora. Y acá viene quizá el más grande secreto de la autocontención emocional. Y por eso es tan difícil la autocontención, porque la gente no cree en esto, no lo cree. Hace poco estaba también conversando de esto y veía como alguien decía, pero estas son patrañas, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Qué elementos científicos tiene? Porque esto parece poesía o parece esoterismo. Nosotros podemos elegir cómo sentirnos. Nosotros, los adultos, podemos elegir qué emociones dejar entrar en nuestro corazón porque nos hacen bien y qué emociones debemos rechazar porque nos dañan. Y algo muy importante es que esto no depende de la situación que estamos viviendo. Y precisamente las personas muy resilientes, los adultos muy resilientes,
Saben elegir aquellas emociones que les hacen bien a pesar de estar en medio de la adversidad. No se trata que tú dejes entrar emociones sanadoras porque ya pasó el problema. No, tenemos que hacerlo ahora, en mitad de la pandemia, en mitad de la emergencia sanitaria, en mitad del encierro. Tenemos que saber dejar entrar aquellas emociones que nos hacen bien y rechazar aquellas que nos van a dañar. Vamos a rechazar las emociones tóxicas y vamos a aceptar las emociones liberadoras. Las vamos a dejar entrar y vamos a rechazar las otras. ¿Cuáles son las emociones tóxicas? Son estas emociones que son neutras, ¿no? Y les vuelvo a decir, es bueno tener miedo, porque si fuésemos temerarios, correríamos mucho peligro. Los adolescentes que pasan por una etapa de no tenerle miedo a nada y cometen conductas de riesgo, corren mucho peligro. Es bueno enojarse, porque desde el enojo puedes hacer un activismo, por ejemplo, un activismo positivo. Y si me agobio, también es bueno, porque me voy a dar cuenta que tengo que descansar. Y si me desanimo, también. ¿Por qué son tóxicas? Cuando las dejas entrar en ti, cuando permites que estén en ti y que no se vayan más. Y te quedas atrapado una y otra vez, día tras día, hora tras hora, en el miedo, en el enojo, en el agobio, en el desánimo. Pero ¿cuáles son las emociones liberadoras? ¿No? Esto es, a ver, deme una lista, por favor, de emociones que me liberan, porque por eso se llaman liberadoras. Me liberan de la carga de tener que llevar un compromiso emocional a mis espaldas. El sosiego y la calma. El sosiego y la calma. Yo debo dejar entrar en mi corazón sosiego y calma. ¿Por qué? Porque me van a favorecer la aceptación de una situación. Porque yo no la puedo cambiar. Yo no puedo en 24 horas descubrir una vacuna, o yo no puedo eliminar el COVID disparándole perdigones, ¿verdad? No puedo. Tengo que aceptar esta situación con todo lo que ha traído consigo, con todas las amenazas, con el desplome de la economía, con el encierro, en fin, lo tengo que aceptar. Cuando yo consigo sosiego y calma, yo entro en la dimensión liberadora de la aceptación. La otra dimensión es que yo tengo que estar optimista, yo tengo que estar alerta a las pequeñas, grandes oportunidades que se van abriendo y que me van a entusiasmar y que me van a decir, ahora sí. Y entonces por ahí llega la noticia de que ya se está probando una vacuna y en vez de decir, si esta cuestión no va a resultar, típico del pesimista, ¿verdad? Yo me entusiasmo, soy optimista y tengo esperanza, tengo confianza. El sosiego y la calma abren mi corazón a la aceptación. El optimismo y el entusiasmo generan en mí esperanza y confianza. Alguien dirá, pero ¿cómo puedo tener aceptación si me quedé sin trabajo y no tengo cómo parar la olla? Bueno, espera con confianza que algo bueno va a ocurrir. Sé optimista. Estas son las emociones liberadoras. Por lo tanto, cuando yo hago autocontención, yo estoy llamando a estas emociones a que entren en mí y estoy alejando esas emociones que se empezaron a transformar en tóxicas porque llevo 120 días en la rabia, 120 días en el miedo. ¿Ya? ¿Por qué razón es esto? Alguien dirá, pero esto no es cierto. Y vuelvo a decir, escuchaba, ¿no? O más bien no escuchaba, pero veía que alguien decía, pero ¿qué certeza científica tiene de esto? Bueno, el cerebro en desarrollo nos da una lección, una clase magistral sobre las emociones. Cuando el niño nace, el proceso del parto es un proceso extraordinariamente traumático. Pero luego, una vez que el niño ha nacido, ocurre el apego. Y ojalá todos los niños que están por nacer y todos los niños que están naciendo puedan tener un apego exitoso. ¿Por qué? Porque desde el apego exitoso se va a producir un milagro en el interior de ese niño y el miedo
va a ser seguido por la aceptación, el sosiego, la calma, y muy luego va a empezar a sentir mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha esperanza y mucha confianza. El apego te da estas emociones liberadoras. Y estas emociones se instalaron en el corazón de cada uno de ustedes durante el nacimiento, incluso antes, y la idea es que no te abandonen jamás. Eso se llama bienestar emocional, eso se llama equilibrio emocional. Y cuando comienzas a alejarte de esta zona que se le ha llamado, ¿no?, de manera un poco light, la zona de confort, tú mismo vas a hacer un mecanismo de autocontención para volver a este paraíso, para volver a estar de esta manera. Entonces, si eres un adulto y lo que ha predominado en ti durante estos 120 días o más de 120 días es el miedo, desde el entusiasmo, desde el optimismo, tú puedes transformar tu miedo en desafíos. ¿No? Eso es lo que hacen los niños. Cuando un niño es sano, cuando un niño está en bienestar emocional, en equilibrio emocional, y ese niño tiene miedo, lo transforma en un desafío. ¿Y gracias a qué puede transformarlo en un desafío? Gracias al poder infinito de la imaginación. Y todos tenemos imaginación, sin duda alguna. Todos somos creativos. Cada día estamos recurriendo en esta pandemia a nuestra creatividad, ¿no? Porque imaginamos lo posible y buscamos cómo implementarlo. La clave está en la imaginación. No dejen morir la imaginación. No se emboten frente al televisor viendo tonterías, ¿no? Programas sin sustancia, chabacanería. No, vean buenos programas, busquen buen cine, por ejemplo, si tienen el tiempo de hacerlo, porque ese buen cine los va a enriquecer. Y desde la imaginación tú vas a comenzar a ser creativo y vas a ir perdiendo el miedo. Y si te falla un poquito la imaginación, para eso tienes redes, apóyate en tus redes afectivas. Todos debemos tener redes. Y la verdad es que a veces alguien dice, no, yo estoy muy solo. No es verdad. Siempre hay alguien que te quiere mucho. Nuestras redes son nuestros amigos, nuestra familia, nuestro cónyuge, ¿no? En ocasiones, ojalá no haya incomunicación o violencia intrafamiliar. En fin, pero siempre tenemos redes. Las mujeres somos expertas en tener redes afectivas, ¿verdad? Sabemos crear estas redes. ¿Y qué pasa si estás cayendo en el agobio? Comenzaste a desmotivarte, luego seguiste desanimada, desanimado, y ahora estás cayendo en el agobio. Bueno, el único antídoto posible es el optimismo y la esperanza. Y ya veo por ahí una expresión escéptica, ya, pero si estoy como estoy tan mal, ¿de dónde saco optimismo? De ti mismo, de ti mismo. Pregúntate, ¿qué de lo que estoy haciendo puedo cambiar? Porque si yo puedo cambiar algo, me reencanto, sin duda alguna. ¿No te pasa a veces que te reencantaste simplemente porque pusiste los muebles de tu casa de otra manera? Porque cambiaste el mantel de la mesa, porque pusiste un florero con unas flores preciosas y te reencantaste. Pero si hacemos siempre lo mismo, vamos perdiendo la fascinación por vivir, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿qué de lo que estoy haciendo y que estoy siempre haciendo lo mismo puedo cambiar y me reencanto? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de lo que creo haber hecho mal en estos 120 días? Porque si yo aprendo de eso, voy a cambiar. Y si yo cambio, me reencanto. Y también pregúntate, ¿qué puedo descubrir en mí que yo desconocía? ¿Cuántas personas, cuántos chicos, cuántos adolescentes me han dicho, estoy contento porque este encierro tan prolongado me ha permitido descubrir algo que desconocía? Un chico me decía, tengo 13 años. A los 8 años mis papás me pusieron en clases de piano y odié el piano, odié al profesor. Secretamente quería incendiar el piano y ahí quedó el piano cerrado, no quise tener más clases. Y hoy día que estoy encerrado en mi casa y que tengo 13 años, volví a abrir el piano y lo descubrí y me encanta y me fascina. Y además creo que tengo dedos para el piano, me dijo, ¿no? Entonces, puedes descubrir en ti cosas que desconocías.
Deja, por favor, un espacio en el día para conectar con tu interior. No puede ser que estés 24 horas volcado hacia lo exterior, hacia lo externo. Deja un espacio en el día, en la vigilia, para conectar con tu interior. Deja 10 minutos, 15 minutos para hacer meditación. Y vas a ver qué maravilla el beneficio de esta meditación. Los que hacen yoga, maravilloso. Ahora, si no, ya no estás haciendo yoga. Recuerda algunos de los ejercicios de yoga. Ándate a un lugar tranquilo donde no haya otras personas y trata de hacer algunos ejercicios. Y también mindfulness, por favor. Uno puede hacer mindfulness en cualquier lugar donde esté. Puedes hacer el mindfulness de la comida y te quedas un rato masticando, saboreando lo que estás comiendo y vas a conseguir un momento maravilloso de silencio interior. El silencio interior te da sosiego, te da calma. Pero hay otros que a lo mejor han vivido estos 120 días con mucho enojo, con mucha rabia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes rabia? ¿Por qué a veces te pones muy enrabiada o enrabiado? Bueno, puede ser porque te han tratado injustamente. La injusticia nos llena de rabia. Ya vieron ustedes el estallido social inmenso, ¿no?, en Chile, por la injusticia, ¿no?, porque nos ningunean también. Pero también sentimos rabia porque nos despojan de aquello que creemos que era nuestro y que merecíamos, ¿no? Hemos sido despojados. ¿Qué podemos hacer? Cuando tú llevas rabia por mucho tiempo, tienes que saber que estás bebiendo un veneno peligrosísimo, ¿no? Tú lo estás bebiendo para destruir a otro, hacia aquel por el que sientes tanta rabia, ¿no?, porque te ha ninguneado, porque te despojó, en fin. Entonces, ten cuidado, porque la rabia es la emoción más tóxica cuando la dejamos en nuestro interior por mucho tiempo. ¿Cuáles son los mejores, los más eficaces antídotos contra la rabia? La gratitud y la solidaridad, ¿no? Yo les pido, por favor, que esto no lo olviden. Si en el corazón de algunos de ustedes hay mucha rabia por la injusticia, por el ninguneo, porque no recibieron el 10%, porque les dijeron que les iban a dar tal beneficio y no se los han dado, olvida aquello que no te dieron y sé solidario. Da tú. Ojalá des mucho, hasta que te duela un poquito lo que estás dando y agradece, ¿no? La gratitud y la solidaridad son los mejores antídotos contra la rabia. Y comparto con ustedes esto que me encanta, que siempre lo recuerdo. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Porque si lo que estás haciendo hoy es vivir atrapado en la rabia, esa rabia no te está acercando al lugar en el que quieres estar mañana, que es el lugar del bienestar. Entonces uno siempre debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo hoy para tener la seguridad que me está acercando al día de mañana? Y finalmente, ten fe, ¿no? En la autocontención emocional la fe es maravillosa. Pero hay gente que no tiene fe. ¿Por qué? Porque dice, Dios mío, que mañana me gane el quino. Cree que es tan sencillo, ¿no? No, si la fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Pero puede que el camino sea muy difícil, pero las hace posibles. Y cuando tú eres perseverante en la fe, esperas con mucha fe, se hace posible aquello que habías soñado. Y entonces el consejo de la autocontención es, crea expectativas de cosas lindas, de cosas buenas en tu vida. Y ellas van a comenzar a suceder. ¿Por qué? Porque la fe es la fuerza más poderosa, porque mueve el universo, ¿no? Mueve el universo. Transforma en ceremonias las pequeñas acciones cotidianas y tu corazón se va a llenar de serenidad, de confianza y de alegría. No vivas el día reclamando, rezongando. A lo mejor si vamos a tu casa y le preguntamos a tu familia, ¿cómo es esta persona que vive con ustedes? Insoportable, todo el día rezongando, todo el día quejándose, tira las tazas del desayuno, ya vengan a tomar desayuno, no hay pan y no hay plata para comprar pan. Transforma en ceremonias las pequeñas acciones cotidianas y el día está lleno de acciones cotidianas.
Esto yo lo aprendí, no me van a creer ustedes de quién. Y perdonen que se los diga, lo aprendí de mis perros. Mis perros, que tengo varios en casa, me enseñaron a que el día está lleno de cosas maravillosas, pero son maravillosas cuando tú las transformas en ceremonia. Y entonces el desayuno es una ceremonia para ellos. Qué maravilla tomar desayuno. Han tomado desayuno todos los días, ¿verdad? Y cenan también, pero para ellos siempre es una ceremonia. Transforman en ceremonias las pequeñas acciones cotidianas. Y finalmente, para que puedas autocontener tus emociones y volver al bienestar, juega y ríe mucho. Pero ¿cómo voy a reír? ¿Cómo voy a jugar si estoy metido en 50 metros cuadrados, lleno de gente, todo el mundo está enojado, todo el mundo está aburrido? No importa, juega y ríe mucho y vas a ver que te van a empezar a imitar. Vamos a ver ahora los niños. Los niños saben autocontenerse, porque yo por ahí dije, la autocontención es un deber en los adultos. Claro que sí, pero aquí hay algo que es muy especial, ¿no? Y es que los niños no necesitan ninguna actividad particular de autocontención, no necesitan hacer mindfulness, sobre todo porque los más chicos, los de 5 años hacia abajo, están siempre en estado de atención plena, ¿verdad? Entonces ellos no tienen que hacer un curso de mindfulness, ¿no? ¿Cuál es la ciencia de la autocontención emocional en los niños? Es tan sencilla. El dilema está en que la autocontención emocional, por muy sencilla que sea, depende de nosotros los adultos. ¿Cómo se autocontienen emocionalmente los niños? Así. ¿De qué manera? ¿Qué están haciendo estos niños acá? Jugando, riendo, moviéndose, imaginando, creando y dejando un espacio todos los días para las artes, para la música, para el dibujo, para la artesanía, para las manualidades, en fin. Esto es espontáneo en los niños. Ayer, en una charla TED que salió desastrosa, ¿no? Yo decía que esto es espontáneo, ¿por qué? Y esto es verdad lo que les voy a decir. Porque esto, el juego, la risa, el movimiento, la imaginación, las artes, están escritas en nuestro genoma. Estos son genes, ¿no? Los genes del juego, los genes de la risa, los genes del movimiento, de la imaginación, y se ponen en marcha muy fácilmente en los niños, pero también se silencian. Y debo decirles que en estos 120 y tantos días, estos genes en los niños han estado silenciosos. ¿Que los niños han jugado? Sí, pero ¿a qué han jugado? Videojuegos, han jugado con la tablet, han jugado con el celular. Eso no es juego. ¿Que han reído? Sí, pero también han llorado mucho. ¿Que se han movido? Lo mínimo, ¿no? ¿Que han hecho actividades de imaginación? La verdad es que han tenido pocos espacios para imaginar, porque para poder imaginar tienen que desparramar juguetes por todos lados, y ahí vamos retándolo, ¿verdad? Detrás de ellos, ordena esto, ¿cómo se te ocurre? Mira lo que hiciste con este mantel, ¿para qué pusiste el mantel arriba de la mesa? Mamá, es una tienda de indios, ya, córtala, ya, anda a guardar el mantel, ¿no? Y tampoco les proporcionamos lápices de colores, témperas. ¿Qué les pasamos? El celular, ¿no? El celular. Con el celular matamos la imaginación. Bueno, y vamos a terminar entonces esta charla, vamos a conversar. Para quienes tengan preguntas, vayan anotándolas en el chat, ¿no? Vamos a hablar de la ciencia y del arte del saber contener a otros. Esto da para mucho, vamos a ver si lo podemos resumir. ¿Qué significa contener a otro? Es ayudar a que el otro o los otros, porque cuando los chicos vuelvan a las aulas, por ejemplo, quienes son docentes, van a tener que contener al curso completo, no a uno que otro, sobre todo a los más vulnerables. Es ayudar a que el otro o los otros recuperen el equilibrio emocional. Eso es exactamente contener emocionalmente a otros. ¿No? Pero para ello yo necesito conocimientos. Yo tengo que conocer el mundo emocional de aquel, de aquella o de aquellos a quienes voy a contener. Y aquí
se explica, en este punto se explica por qué hoy día hay tanta inquietud por hacer webinars, por hacer charlas, conferencias, conversatorios acerca del desarrollo socioemocional, ¿no? Es muy importante porque muchos adultos trabajamos con niños desconociendo por completo el mundo emocional de aquel al cual a lo mejor voy a tener que contener. El ejemplo que yo les ponía, si un niño llora y alguien se acerca a consolarlo, hay otro que le va a decir ya, no lo malcríe. Y además va a agregar, si este chiquillo es un manipulador, ya debiera aprender a conocerlo. Y entonces lo que tú debieras pensar es, qué pena que este adulto, que es su mamá o su papá, crea que conoce a este niño. Si no lo conoce, no lo conoce. Es fundamental conocer el mundo emocional antes de contener. Y tenemos la obligación de estudiar mucho, de aprender mucho sobre el mundo emocional. Del mundo emocional se conoce ya hace mucho tiempo, la psicología, especialmente cuando aparece la psicología de los afectos, más que la psicología cognitiva, indudablemente que ha aportado mucho. Luego aparecen las neurociencias, y la neurociencia afectiva, que es una rama de las neurociencias, ha aportado mucho al conocimiento del mundo emocional, ¿no? Pero ¿a quién tengo que conocer? El mundo emocional de los niños, por supuesto, porque si no voy a decir que es una laraca esta niñita. Tengo que conocer el mundo emocional de los ancianos, una ciencia tremenda hoy día, ¿no? En que son tan vulnerables los ancianos. Tengo que conocer el mundo emocional del niño, del adulto que ha sufrido algún accidente, alguna enfermedad. Y muy especialmente, por favor, para los docentes, los orientadores, los psicólogos, los padres, las madres, conocer el misterioso y hermético mundo emocional de los adolescentes. Esta es la ciencia de la contención emocional. Yo no puedo hacer contención emocional si no conozco el mundo emocional de todos estos que les he puesto acá. ¿Y por qué es un arte? Es un arte porque requiere poseer habilidades muy especiales. Y debo decirles, con el dolor de mi corazón, que en Chile, de 10 chilenos, solamente 2 poseen estas habilidades. Y si quieren ustedes, los identifico. Con alta probabilidad son abuelos, y muy especialmente abuelas. Las abuelas poseen estas habilidades. Y no es nada de raro que cuando los padres ven que la abuela está conteniendo emocionalmente al nieto, le digan, mamá o suegra, usted se va a tener que ir de aquí de esta casa porque usted, o no venir tan seguido porque usted me lo malcría, ¿no? Se están riendo ustedes porque es así. La contención emocional es mal mirada porque de alguna manera refleja debilidad. Ya, no lo abraces tanto, que se va a malcriar, ¿no? Por eso es un arte raro, es un arte, yo diría que casi está en extinción, ¿no? Si no hacemos algo, va a estar muy pronto en extinción. ¿Cuáles son estas habilidades? Se las voy a mencionar, puesto que esto daría para un seminario de 8 horas, ¿no? Ya hablar de empatía nos tomaría 2 horas. La empatía, muy importante, la capacidad de ponernos en el dolor del otro, de ponernos en la pena del otro, de ponernos en el miedo del otro, vivirlo, experimentarlo como si fuera nuestro. Recordemos, en las neurociencias, la empatía se debe en parte importante a las neuronas espejo, esas neuronas que son capaces de reproducir en nosotros lo que están viendo fuera de nosotros. Fundamental. Sensibilidad. Esto es un tema que a mí particularmente me interesa enormemente, porque yo me pregunto, ¿qué ha pasado en Chile que se ha perdido tanto la sensibilidad? ¿Pero sensibilidad a qué? A las necesidades emocionales del otro, porque ocurre que todos tenemos necesidades, y nos hemos ido transformando en insensibles. Y yo de alguna manera hago mea culpa también, ¿no? En que nos hemos ido transformando en personas menos sensibles a las necesidades emocionales del otro. ¿Y quiénes son los que tienen más agudas necesidades emocionales? Ya lo dijimos, los niños, muy especialmente los niños pequeños,
porque los niños pequeños son como extranjeros en un país en que se habla otro idioma, no los entendemos, ¿no? Los ancianos tienen muchas necesidades emocionales, los enfermos y los pobres multidimensionales que hoy día hacen nata en este país. ¿Y cuál es la otra característica que necesitamos? Desechar los prejuicios, ¿no? El prejuicio, la creencia, ¿no?, es el mayor enemigo de la contención emocional. En una ocasión un papá me contó la forma feroz en la que había castigado a correazos a su hijo. Y lo había castigado, ¿por qué? Porque el chico de 13 o 14 años se había juntado con unos amigos para robar en un supermercado, ¿no? Y él tuvo que ir a buscarlo al supermercado. Y me dijo, lo castigué y le pegué con tanta rabia por la vergüenza que me hizo pasar. Mira tú, en vez de ponerse en el lugar del otro empáticamente y entender que a los 13, 14 años se hacen muchas tonterías, ¿no?, porque están en la edad de las tonterías, prefirió ponerse en su propio lugar y dijo, pasé vergüenza. Y la verdad es que lo golpeé sin misericordia para que aprendiera de una vez. Y yo le digo, ¿y no pensó en el dolor de ese niño, en la pena de ver cómo su padre lo golpeaba? No, en realidad sí, en realidad sí. Escuché una vocecita interior que me dijo, no lo golpees, conversa con él. Pero ¿sabe qué? Yo dije, tengo que tenerlo derechito, porque si no lo crío derechito ahora, cuando sea grande se me va a desbandar. ¿Qué es eso? Un prejuicio, ¿no? Y es uno de los prejuicios más amplios hoy día en la parentalidad, en la crianza de los niños y también en la educación emocional en las escuelas. Bueno, estamos casi por terminar y yo me comprometí a hablar 1 hora y vamos a conversar ahora, pero quisiera terminar con esto. No hay manera de hacer contención emocional si no tenemos la capacidad de escucha activa. Esto es lo que se llama comunicación efectiva. Efectiva. Y también la llamamos afectiva, porque generalmente necesitamos comunicarnos con otro y contenerlo emocionalmente cuando esa persona está al borde del desborde. ¿Recuerdan el muro de la represa? Al borde del desborde. Y por eso tiene que ser una escucha efectiva y afectiva. Este es un tema que da para 3 charlas. Es un tema precioso, sobre todo cuando lo analizamos desde el mundo de las neurociencias, que nos aporta tanto conocimiento hasta hace muy poco desconocido. De manera que yo voy a referirme a la capacidad de escucha activa simplemente contándoles una historia. ¿Ya? Esta es una historia verídica, un poco transformada, por supuesto, por si alguien conoce a la familia de Agustín. Y quiero decirles que esto es como una película, ¿no?, en que ustedes se van a emocionar, pero al mismo tiempo se van a poner como incrédulos. No, esto es imposible, esto no puede pasar. Y sin embargo pasó. Están en la mesa del almuerzo un día domingo, la familia, la mamá, el papá, 2 chicas estudiantes universitarias y Agustín, de 16 años, alumno de segundo medio en un colegio en una ciudad de Chile. El papá está enfermo, está muy enfermo y toma muchos medicamentos. Y como toma tantos medicamentos, sobre todo medicamentos psiquiátricos, está embotado, le cuesta hilar las ideas. Y para colmo, le tiembla la mano, ¿no?, porque hay fármacos psiquiátricos que producen temblor. Y está revolviendo el café después del almuerzo y trata de tomar café con la cucharilla y desparrama el café para todos lados y Agustín lo mira furioso, ¿no?, furioso. La rabia está a punto de desbordarse. Y el papá habla y no termina nunca. Entonces, de repente Agustín le dice, ya, pues papá, córtala, habla luego, ¿qué querís decir? Y la mamá toma suavemente el brazo de Agustín y le dice, calma, Agustín, el papá está enfermo. Y Agustín dice, bueno, y si está enfermo, ¿por qué no se muere entonces? Ya que se muera luego. Y yo les invito a que en este momento piensen ustedes
¿Qué haría la mayor parte de las familias con un Agustín en Chile en esa situación? Y yo estoy segura que ustedes van a estar acertando lo que están pensando. Bueno, les cuento cómo termina la historia. El papá se pone en pie, se pone de pie o en pie, se va a su dormitorio, cierra la puerta. Las hermanas están a punto de irse encima de Agustín. La mamá, triste, ¿no? Acongojada. Pero la mamá mantiene la calma y le dice, Agustín, vaya donde el papá, le golpea la puerta, le pide permiso para entrar y le pide disculpas, porque lo que usted le dijo fue muy hiriente. Y Agustín dice, no, no voy a ir, no quiero ir. En el fondo está asustado, ¿verdad? Está asustado, pero no lo quiere reconocer. La mamá lo toma de la mano y le dice, Agustín, yo te voy a acompañar. Vamos donde el papá. Golpean la puerta, el papá dice, adelante, y entran los dos. Pero la mamá se queda en la puerta y le dice, anda, Agustín, anda donde tu papá. Y Agustín, no, no quiero, anda donde el papá. Y el papá lo llama y le dice, ven, Agustín, siéntate aquí al lado mío. Dame un abrazo primero. Dame un abrazo. Y luego, esto me lo contó la mamá, ¿no? Y luego le dice, Agustín, a los 16 años, todas las emociones se canalizan en una sola, la rabia. El miedo se transforma en rabia, la decepción se transforma en rabia, la frustración se transforma en rabia. Y yo sé que tú, Agustín, me quieres mucho y tú tienes mucho miedo de que yo me muera. Y este miedo a que yo me muera se transformó en rabia y por eso me dijiste lo que me dijiste. Y por lo tanto, yo te entiendo y te perdono. Y nos vamos a dar otro abrazo y te voy a pedir que te vayas a tu pieza, que pienses un poquito en todo lo que ocurrió y luego vengas nuevamente a la mesa, porque la mesa de la familia sin Agustín es una mesa incompleta. Muchas gracias. Quiero solamente dejarlos pensando, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque así de difícil es el arte de la contención emocional. Te tienes que transformar en el otro. Miren esta preciosa escultura. Tienes que transformarte en el otro. Tienes que ser uno con el otro, con la más absoluta y total sensibilidad. Ese papá es ingeniero. No es del mundo de las emociones, de la psicología, de la medicina, de la orientación escolar. Él es ingeniero, sin embargo es un hombre profundamente sabio en la sensibilidad y en el conocimiento de los otros. Muy bien, pues, a conversar. Muchas gracias, doctora Amanda, por este espacio. Ahora vamos a realizar un espacio de preguntas y respuestas que van a publicar en su chat. Aquí Jime, doctora, dice, como docente, ¿cómo transformar la barrera de la pantalla para conocer el mundo emocional del estudiante, de niveles iniciales como adolescentes? En muchos casos solo nos vimos inicialmente unos días en marzo. Es verdad, la pantalla es muy cruel, ¿no? Es como el WhatsApp. ¿No les ha pasado a ustedes que le escribes un WhatsApp amistoso a alguien y ese alguien te dice, ¿y por qué estás enojada? ¿Por qué estás peleando conmigo? Cuando en realidad tú le habías escrito un WhatsApp amistoso. Está esa frialdad de la máquina. Entonces, ¿cómo transformarla? Yo digo, crea vínculos. No, cuando tú comiences una clase, por ejemplo, o una conversación con tus alumnos vía Zoom, no partas de inmediato con la actividad. Crea vínculos. Y esos vínculos se crean interesándote en ellos, preguntándoles algo, que te cuenten algo, que hablen de algo, o háblales tú de algo que está ocurriendo, ¿no? Y cualquier cosa, bueno, ya viene la vacuna, ¿qué les parece? Vamos a poder ir a la playa, en fin. Y eso ya va generando vínculos. Interésate por algunos de ellos. Siempre hay que interesarse por los más vulnerables. Como me decía una vez un chico, tuve hepatitis. ¿Cuánto tiempo faltaste? Falté 35 días. ¿Y qué ocurrió el primer día que regresaste a clases? ¿Qué te dijo la profesora jefe? Tienes 3 pruebas atrasadas, así que tienes que ponerte al día rápidamente. ¿Y qué te dijeron los compañeros? No, los compañeros cuando entré a la sala me aplaudieron.
¿no? Bueno, ahí está la muestra de que a veces no sabemos crear vínculos. Yo te diría eso, la pantalla es muy cruel. Así que roguemos para que muy pronto podamos estar presenciales, ¿verdad? Mirarnos a los ojos, sonreírnos y ojalá no con una mascarilla. Bien, perfecto. Reineris nos pregunta y dice también, un placer saludar y escuchar a la doctora Amanda. Me gustaría preguntar cómo llegamos a la práctica del bienestar emocional en niños con poco apoyo parental y o mediador. Y por último, sugerencias de libros para leer acerca del tema durante esta pandemia. Gracias y saludos. Bueno, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo guiar a estos niños? La verdad es que no es tan fácil, precisamente porque sus padres no están colaborando. Entonces yo te diría, olvídate de los padres, olvida de lo que está ocurriendo en la casa, porque no lo puedes modificar, a menos que tuvieses una puertecita para modificarlo, una charla, por ejemplo, para los padres y apoderados de ese establecimiento, pero si no, no te desesperes sintiendo que eso es tu prisión y no puedes salir de allí. Dale mucho, 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 mucho afecto a tus niños, a tus alumnos, porque los niños tienen en su corazón una tremenda gratitud. Y si están felices contigo, si sienten que tú los quieres, los apoyas, te interesas por lo que les está ocurriendo, en esos niños va a prevalecer el bienestar que tú les has entregado por sobre el malestar que le crean sus padres. Entonces te diría, dales mucho. Hay que dar, como decía, muchísimo y no tratar de esperar a que se arreglen las cosas en la casa primero. Pero si las puedes arreglar, por supuesto, tienes que intentarlo. La segunda pregunta, porque hizo dos, Ana, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, ella consulta qué libros puede leer acerca de este tema durante esta pandemia. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay muchos libros en la web. Quizás, más que yo dar títulos, diría, coloca allí en el buscador libros sobre contención emocional y vas a ver que van a aparecer muchísimos. Videos sobre contención emocional y vas a ver que van a aparecer muchos. Lee sobre mindfulness para niños, ¿no? Eso te va a hacer muy bien. Les puedes hacer ejercicios remotos de atención plena, de mindfulness a tus alumnos y les va a hacer extraordinariamente bien. Ahora, si conoces a alguien que conozca la técnica, porque obviamente esto es una técnica algo compleja, pídele ayuda e indudablemente eso te va a ayudar. Entra a nuestra página. Nuestra página yo represento, soy la presidenta de Fundación Educacional Amanda, y www.fundacionamanda.cl, y allí vas a encontrar mucho material para leer sobre este tema. Y por supuesto, educar las emociones, educar para la vida, versión 2017, ¿no? Actualizada, también puede servir muchísimo. Bien, doctora, otra pregunta de Patricia Castillo. Dice, ¿cómo transformar esta connotación negativa que se tiene respecto a la contención emocional asociada a qué sería una debilidad? La verdad es que no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a modificar a nivel macro, a nivel de la educación en general, de la parentalidad y de la educación escolar, el concepto actual de autoridad. Porque ocurre que en este momento lo que prevalece es el concepto de autoridad vertical, ¿no? Tan ligado a la disciplina, ¿no? Y que en el fondo es autoritarismo. El autoritarismo es subordinar al otro, mostrarle mi poder. Yo lo mando porque yo tengo una investidura, soy el profesor, soy el inspector, soy el papá, soy el abuelo, la abuela, y entonces yo lo subordino. Este modelo autoritario que hemos utilizado en la crianza y en la educación de los niños por décadas es el que ha hecho más daño. Porque cuando alguien es autoritario y ve que otro hace contención emocional, el autoritario lo ve como una debilidad, ¿no? Y no acepta la debilidad. En el modelo autoritario no se acepta la debilidad. Se debe ser fuerte, se debe fuerte hasta terminar por abatir al otro, ¿no? Y eso es el error más grande. Entonces yo diría, en este momento yo no te puedo dar una respuesta así, una fórmula, un tip.
de esta manera. Lo que tenemos que hacer todos quienes trabajamos en educación, en parentalidad y en educación escolar, es trabajar poco a poco para modificar y cambiar definitivamente el modelo actual de autoritario vertical que impera en la crianza y en la educación emocional de los alumnos. Bien, muchas gracias, doctora. Lilian, del Colegio San Miguel Arcángel de Linares, a la cual le enviamos un afectuoso saludo, pregunta y dice: doctora, ¿considera usted que como docentes debemos priorizar la contención emocional por sobre los contenidos? Pero sin duda alguna, de todas maneras. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en este momento? Y ojalá me puedan escuchar en algunas autoridades institucionales, ¿no?, de establecimientos educacionales o en el ministerio incluso, que si los niños vuelven a clases este año, y voy a dar mi opinión de médico, yo espero que no vuelvan, pero si llegaran a volver este año, ¿no?, lo que tenemos que hacer es colocar en segundo plano lo académico y en primer plano lo emocional. ¿Por qué razón? Es tan simple porque si un niño está fuera del bienestar emocional, está desbordado emocionalmente por miedo, por rabia, en fin, ese niño no aprende, ¿no? Los viejos profesores, los profesores con mucha experiencia saben eso, saben que el niño tiene que estar sereno, tiene que estar en sosiego, en calma, en confianza para poder aprender. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de pasar el currículo, cumplir algunos objetivos de aprendizaje, aunque sea un currículo priorizado, si los chicos van a llegar con tanto compromiso emocional? Y lo otro es, si vamos a priorizar lo emocional, a que prevalezca lo emocional por sobre lo académico, los niños tienen la fórmula. ¿Qué tienen que hacer los niños? Activar sus genes. El gen J, como llamo yo, el juego. El gen I, la imaginación. El gen M, el movimiento, correr, saltar. El gen A, hacer arte, música, dibujar, hacer artesanía, manualidades, en fin. Y el gen R, reír mucho. Si abrimos los espacios en las escuelas para que estos niños activen estos genes, los niños van a estar salvados y el próximo año, Dios mediante, si las cosas vuelven a una relativa normalidad, vamos a poder recuperar lo perdido. ¿No? El error más grande, y esto se lo digo a todos los que son docentes, es afirmar que la pandemia ha deteriorado la capacidad de aprendizaje de los niños. Eso es un error garrafal. Lo que ha hecho la pandemia es poner de relieve las tremendas inequidades en el ámbito de la educación en Chile. Pero esto es pre-pandemia, esto viene desde hace mucho tiempo, esto no es algo que la pandemia haya provocado. Bien, doctora Amanda, muchas gracias. También tenemos la pregunta de Consuelo, dice: doctora Amanda, ¿qué secuelas o efectos psicológicos después de un periodo tan largo de confinamiento se puede generar en niños con falta de contención emocional? Es muy buena pregunta. Yo diría, y esto es bien terrible lo que voy a decir, que se va a producir grados variables de estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático es un conjunto de secuelas emocionales que derivan de haber vivido una situación límite, ¿no? Y la situación límite se define como una situación que permite la vulneración o que facilita la vulneración. Entonces, en niños que han vivido situaciones muy difíciles, que han estado vulnerados en sus casas, ya sea por violencia intrafamiliar, ya sea por incomprensión, por desamparo, por incomunicación, esa situación límite va a generar un estrés de tal magnitud que va a dejar secuelas que son denominadas estrés postraumático. Gran dificultad para regular la ansiedad, gran dificultad para regular los impulsos. Son niños extraordinariamente impulsivos, ¿no?, que pueden incluso hacerse daño a sí mismos por su impulsividad. Y también una gran dificultad para poder modular, regular su propio estado anímico. Entonces son niños que pasan de la euforia, a veces sin motivo, a la pena más grande, al desconsuelo más grande. El estrés postraumático es un cuadro psiquiátrico, ¿no? Y es un cuadro psiquiátrico serio, que requiere una aproximación muy profesional. Y yo me atrevería a decir que estos niños van a regresar con estrés postraumático. Y tenemos, por lo tanto, que afinar, perfeccionar al máximo
nuestros recursos de contención emocional. Muchas gracias, doctora. Mire, doctora, Paula consulta diferenciación entre contención y administración emocional. A ver, yo no conozco el concepto de administración emocional. No sé de dónde lo habrá obtenido la persona que lo pregunta, ¿no? Me imagino que se refiere a regulación, ¿no? Cuando uno administra algo es porque de alguna manera está gestionándolo. O sea, a lo mejor se refiere a gestión emocional o a regulación emocional, administración emocional. Me gustaría creer que se está refiriendo a gestión, porque gestionar es administrar. La gestión emocional es la capacidad que tiene una persona de hacerse cargo de sus propias emociones para convertirlas en una brújula en la vida, ¿no? Cuando yo soy capaz de gestionar mis propias emociones, yo camino segura por la vida, voy tomando buenas decisiones, voy haciendo opciones que son adaptativas, que son beneficiosas para mí. Así es que yo diría que creo entender eso, ¿no? La administración emocional es la capacidad que tenemos todos de hacer gestión emocional. Por ejemplo, a los 3 años, cuando a un niño lo van a vacunar en el colegio, en el jardín infantil, ese niño es probable que tenga una pataleta feroz, porque aún no es capaz de administrar o gestionar su miedo. Pero a los 6, si los van a vacunar, ese niño ya logró una mejor gestión, regulación emocional, y el niño a lo mejor va a estar tiritando de miedo, pero no va a ser la pataleta. Espero haber entendido bien de esa manera. Y quizás a lo mejor yo misma en algún seminario utilicé el concepto de administración. Diría, yo lo entiendo como gestión emocional. Muchas gracias, doctora. Carolina nos consulta y también dice, primero que nada, agradecer esta charla. Y su pregunta es la siguiente, dice, doctora Amanda, ¿cómo podemos ayudar a los niños a recuperar su equilibrio emocional en estado de desorden en la escuela? En estado de desborde en la escuela. Claro, en estado de desborde es cuando ya se perdió el control, ¿verdad? El niño que está con una pataleta, el niño que sale desesperado, desbordado, totalmente corriendo del aula, que incluso corre peligro su propia vida, ¿no? Puede subirse a un árbol. Recuerdo un chico que arrancó en un colegio por miedo a un castigo y se subió a un árbol y estaba en peligro de caer. La verdad es que yo me atrevería a decir que siempre es bueno anticipar, es decir, aprender a identificar las primeras señales de que ese desborde puede ocurrir, ¿no? Ahí está la clave, porque cuando ocurre el desborde, cada niño actúa de manera diferente, cada escuela es diferente. A lo mejor hay escuelas que tienen escaleras por las que el niño puede caer, en fin. Entonces es muy difícil dar una receta general, pero sí yo diría aprender a reconocer, ¿no? El anticipar cuándo se va a desbordar. Los esquiadores, que son expertos, saben reconocer una rodada, saben cuándo va a venir una rodada y escapan, porque sienten un ruido subterráneo como ese ruido que a veces producen los temblores, y arrancan de esa zona porque va a venir una rodada. Bueno, los profesores con experiencia saben distinguir cuándo va a ocurrir el desborde emocional. Y entonces anticipan y contienen antes que ocurra el desborde, ¿no? Es lo que yo pudiera decirte a la persona que hizo la pregunta, porque las situaciones son todas muy, muy diferentes. Muchas gracias, doctora. Cristóbal Tavilo, nos saluda desde Ovalle, región de Coquimbo. Dice, trabajo en el programa Habilidades para la Vida 3 y quisiera consultar qué estrategias de contención son las que pueden ser compartidas y explicadas a los padres de contextos de alta vulnerabilidad, donde el desarrollo emocional suele ser un campo empobrecido. ¿Qué hacer en estos contextos? Tremenda pregunta, ojalá yo lo supiera. Quizás hablar con los padres e invitarlos a regalonear, a ser muy extremadamente cariñosos con sus niños, aún sabiendo que son padres golpeadores, que son padres que de alguna manera han vulnerado a los niños, decirles derechamente, estos niños lo han pasado muy mal, todos lo hemos pasado muy mal, y cómo podemos
de alguna manera sentirnos un poquito mejor, el regaloneo es maravilloso. Entonces, por favor, regaloneo, no los reten por pequeñeces, porque se le cayó una taza, porque se quebró la taza. No les griten, hagan regaloneo. Yo diría que hasta los padres más insensibles son capaces de responder a esa petición cuando uno se los explica de manera adecuada. Diría, cuando los padres tienen muy bajo capital cultural, lo que tiene que hacer el profesor es recurrir a los ejemplos, ¿no? Los padres no entienden solo con conceptos, entienden cuando se les da el concepto, pero cuando se les da con un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un papá golpeador, muy maltratador, en que yo le dije, ¿cómo se sentiría usted si alguien le regalara un juego de copas de cristal de Bohemia? Y le expliqué que eran copas de cristal de una región de Europa donde se hacían unas copas finísimas. Le dije, cada una de estas copas puede que cueste 100.000 pesos, 150.000 pesos, y le regalan 6. ¿Cómo se sentiría usted? Entonces el papá dijo, bueno, un tesoro, pues, fantástico, imagínese, ya ahí tengo 600.000 pesos, me sentiría maravilloso. Pero usted las usaría, ¿verdad?, para todos los días, las pondría en la mesa todos los días. ¿Cómo se le ocurre? Me dice, las pongo bajo llave, las voy a cuidar mucho. ¿En serio? ¿Las va a cuidar? ¿Y por qué? Porque son muy valiosas. Bueno, cuando su hijo nació, usted recibió en este hijo 6 copas de cristal de Bohemia. Y fíjese usted cómo lo está tratando. Y ese papá, meses después, me dijo, creo que fue la mejor forma de decirme lo que yo no quería entender a mi mujer, que yo estaba siendo demasiado duro con este chiquillo. Y ahora creo que he empezado a regalonearlo un poco más y las cosas se han dado mejor. Los ejemplos son fantásticos, pero ahí tú tienes que tener la habilidad para crear y que se te ocurra el ejemplo preciso. Y tiene que ser un ejemplo dramático, ¿no? Como quien dice, que le dé así certeramente. Dígame. Muy bien, gracias, doctora. Carlos Mesa consulta, ¿cuál es el rol de la conciencia en lo emocional? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque el mundo emocional se da en una dimensión preconsciente, ¿no? La mejor manera de entenderlo es cuando nos ocurre algo doloroso. Por ejemplo, nos pegamos en un dedo con el martillo, o nos cortamos con el cuchillo cuando estamos cortando cebolla, o nos pegamos en el dedito pequeño el pie. ¿Qué es lo que decimos? Un garabato, ¿verdad? Aunque no seamos garabateros, se nos sale el garabato. ¿Por qué? La palabrota. Porque el mundo emocional es automático. ¿Cuál es el rol de la conciencia? El rol de la conciencia es supervisar el mundo emocional. Es lo que llamamos autocontrol cognitivo. El autocontrol cognitivo es consciente. Es cuando decimos, no me puedo enojar con esta persona, voy a contar hasta 3. Tengo que mantener la calma. Tengo que mantener la calma. Ese es el rol de la conciencia. Es un supervisor, ¿no? que de alguna manera permite que las emociones se puedan canalizar de manera adecuada. Eso es muy importante, el rol de la conciencia. Ahora, para poder lograr que la conciencia lleve a cabo de manera adecuada su rol supervisor, se requieren ciertas condiciones. No es tan fácil. Por lo general, las personas en situaciones de alto contenido emocional actuamos sin conciencia. Y entonces yo diría, el trabajo que tenemos que hacer es cada vez llevar a un nivel más elevado nuestra conciencia, porque en la medida que lo llevamos a un nivel más elevado, esa conciencia va a hacer un mejor papel supervisor sobre el mundo emocional. Ese es el rol de la conciencia. Muchas gracias, doctora. Arlen Cortés dice, muchas gracias por la charla. Quiero hacer una pregunta, por favor. ¿Es bueno contener a alguien si te menciona que prefiere estar solo? Tremenda pregunta. ¿Por qué razón? Porque quizás es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque quizás esa persona tiene recursos de autocontención. A lo mejor si es un niño incluso tiene recursos de autocontención. Los niños investigan mucho en la web, en internet, y hay niños que han descubierto
videos en los cuales se enseña la respiración consciente. Yo acababa de hablar de la conciencia, la respiración consciente. Recuerdo un niño que descubrió un video que hablaba del 5-3-5. Y entonces el niño decía, cuando yo estoy muy desbordado emocionalmente, me voy a una pieza solo, respiro, inspiro profundo, como si estuviera oliendo una flor durante 5 segundos, retengo la respiración durante 3 segundos y luego soplo como si estuviera apagando una vela durante 5 segundos y me tranquilizo. Entonces, yo diría, es bueno dejarlo que esté solo a ese niño porque ese niño tiene recursos de autocontención. Pero también voy a decir que a veces es muy peligroso dejar a alguien solo cuando está en el borde del desborde, porque en la habitación solo, ese niño, ese adulto se puede desbordar y se puede hacer mucho daño, ¿no? Por ejemplo, adolescentes que se encierran con llave y se hacen cortes en los brazos, o se golpean la cabeza, o incluso pueden asomarse por la ventana y tener el impulso de lanzarse al vacío. Allí la única forma de discernir cuál de las dos posibilidades es, quiero estar solo para autocontenerme o quiero estar solo porque estoy a punto de desbordarme y me voy a desbordar, es el conocimiento sensible que tenemos de esa persona, ¿no? Y vuelvo a hablar del término sensible, la sensibilidad al conocimiento de esa persona. Muchas gracias, doctora. Giorgio Moya, de la Escuela Gladys Canales de Coronipe, consulta. ¿Qué le parece que el Ministerio le esté dando prioridad a lenguaje y matemática, dejando de lado los ramos artísticos que son más útiles para la contención emocional, a mi parecer? Bueno, a mí me parece un tremendo error. Ahora, creo que la estrategia, y esta estrategia me la sugirió una religiosa hace unos días atrás, la estrategia quizás de boicotear esta medida tan errónea sería el concepto de interdisciplinariedad, ¿no? Si yo voy a enseñar matemáticas, pero porque no me dejan emplear el arte, cuando el arte es mucho más terapéutico y sanador en esta situación, yo voy a enseñar matemáticas a través del arte. Y entonces no estoy haciendo clases de arte, pero sí estoy enseñando matemáticas a través del arte. Esa capacidad que muchos docentes tienen con una tremenda creatividad de poder hacer emplear metodologías de interdisciplinariedad, me parece que pudiera ser una solución. En todo caso, yo diría, refleja un desconocimiento del tremendo valor terapéutico que tienen las artes, que tiene las artes visuales, que tiene la música y que tiene, por supuesto, también el deporte, ¿no? Esos son los grandes recursos terapéuticos sanadores en esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, doctora. Cristina consulta. He escuchado de muchos niños y niñas que han tenido conductas regresivas durante la pandemia. ¿Cómo podemos contener a estos niños y niñas y sus padres que también se angustian y os frustran muchísimo con estas situaciones? La misma contención emocional, el mismo cariño, la misma dedicación que se le va a dedicar a esos niños va a permitir que regresen, ¿no? Pero van a regresar en el sentido contrario. La conducta regresiva es caminar hacia atrás. En ese sentido se usa regresivo. Voy hacia atrás. Entonces el niño que tiene 8 años y que no se hacía pipí en la cama desde hacía ya 4 años, vuelve a hacerse pipí en la cama. O el niño o la niña que quiere dormir con los padres, que ya tiene 9 años, ya no hace mucho que no lo hacía, está regresando a la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia me siento más ajeno a los grandes peligros que me están acechando. Entonces me siento protegido. Es como una comarca irreal la infancia. Y se produce entonces estas conductas regresivas que son involuntarias. Ojo, son preconscientes. No es que el niño premedite, voy a hacer mi pipí en la noche. No, son involuntarias. El mismo cariño, la misma dedicación, la misma capacidad de contención emocional que hemos hablado hasta ahora es la que permite el regreso. Ahora, el regreso hacia adelante, ¿no? El retorno hacia adelante. Ahora, eso hay que explicárselo a los padres. Hay que decirles, déjenlo que esté en la cama durmiendo con ustedes durante este tiempo. No lo reten porque se hizo pipí.
Por último, compren pañales desechables, coloquen algo en la mesa, en la cama, perdón, si no tienen dinero para comprar pañales desechables, un hule, un plástico, una bolsa de basura, por último, pero no lo reten. Al revés, díganle, te entendemos, tienes miedo, y cuando eras chiquitito también tenías miedo y te hacías pipí, y ahora estás más grande, pero tienes miedo y te haces pipí. No te preocupes, que esto va a pasar. Legitimar lo que está ocurriendo y sobre todo la sensibilidad afectuosa a la conducta que está apareciendo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Finalmente Jime nos comenta, dice, tremendamente agradecida por esta oportunidad, temática relevante, excelente profesional, calidad tecnológica, organización, etcétera. Felicitaciones. Nos agradece, muchas gracias Jime por tu comentario. Bueno, doctora, no hay más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y muchas gracias también a todos ustedes por aceptar nuestra invitación a compartir estas reflexiones. También los invitamos, dígame. Sí, perdón, doctora, yo adelante. quisiera solo terminar agradeciendo la atención, la paciencia que han tenido, que han estado acá en un horario en que los niños andan por la casa, ¿verdad? Y quisiera decir, solamente agregar algo, que no lo dije, pero que me parece muy importante. Los recursos terapéuticos proporcionados por la medicina mal llamada alternativa y bien llamada complementaria van a cobrar un papel muy relevante en esta situación en que estamos viviendo. Entonces yo quisiera agregarlos a los recursos de autocontención emocional, estén alertas, atentos a los recursos terapéuticos que ofrecen las medicinas complementarias, muy particularmente la terapia floral y otras que van a ayudar muchísimo. Me quedé pensando en estos niños cuando yo dije estrés postraumático, porque seguramente más de alguien dijo, pero ¿y qué hacemos con estos niños con un cuadro psiquiátrico tan grave? Allí la terapia floral puede ser una estupenda ayuda terapéutica junto a otros recursos. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias. Ha sido un gran placer estar aquí en la Universidad Autónoma participando en este encuentro. Nuevamente, doctora, muchas gracias a usted por acompañarnos esta tarde y también agradezco a toda nuestra gran audiencia que tuvimos el día de hoy. También los quiero invitar a nuestra charla Prueba de Transición que se realizará el día miércoles 2 de septiembre a las 17:30 horas, donde se explicarán los diferentes contenidos sobre esta nueva prueba. En el chat podrán encontrar el link de inscripción a esta actividad de acceso libre y totalmente gratuita. Muchas gracias nuevamente y que tengan muy buenas tardes y un excelente fin de semana.